Vale. Pues nada, pues hola a todos y si queréis, bueno, soy Lorenzo Pérez, soy el presidente de Fidelities y vengo a hacer dos cosas con vosotros, presentaros el acuerdo y hablar de los temas relacionados con la incapacidad laboral, que es uno de los temas que más os pueden afectar de inicio, aunque en futuras charlas podemos hablar de otros temas como la discapacidad o los que os puedan interesar en cualquier momento, ¿no? Cuando yo voy a estar como 20 minutos hablando y después, pues si queréis, abrimos un turno de preguntas y os trato de resolver las dudas que podáis tener sobre esos temas o sobre cualquier otro, ¿vale? Antes de empezar estas charlas, a mí me gusta hablar de la situación en la que nos encontramos en la actualidad para que sepamos desde qué punto partimos, ¿no? Por parte de los pacientes, en general hay un desconocimiento generalizado de las leyes y más que de las leyes, pues las leyes las podemos encontrar en el BOE, en Google, etcétera, de la jurisprudencia. La jurisprudencia es cómo se aplican en la actualidad las leyes que van saliendo a partir de las sentencias de los tribunales superiores, sobre todo del Tribunal Supremo, ¿no? Que son las que vinculan más a los tribunales inferiores. Entonces, esta jurisprudencia, es decir, cómo se aplican o cómo se reinterpretan las leyes de hace 10, 20, 30 años o de hace un año, eh, es difícil de encontrar. La ley sí la podemos encontrar fácilmente, pero la interpretación actual de la ley es más difícil de encontrar. Entonces, eh, les es difícil de encontrar incluso a los abogados, con lo cual imaginaos a un ciudadano de a pie, pues mucho más complicado. Y luego, en general, hay un desconocimiento, pues también de los procedimientos para obtener nuestros derechos. Hay, para obtener nuestros derechos como ciudadano, sobre todo los que están relacionados con temas económicos, pues nos lo ponen complicado en la administración y no siempre nos dan la respuesta más adecuada cuando hacemos una consulta. Nos suelen hacer dar vueltas que no nos hacen llegar de la forma más recta al camino adecuado para obtener nuestros derechos, con lo cual, pues muchas veces perdemos nuestros derechos por este motivo, ¿no? Por parte de la Administración hay un mensaje generalizado de que no hay recursos. Desde mi punto de vista no es que no haya recursos, sino que hay una distribución errónea de los recursos, porque de repente aparecen presupuestos para cosas menos importantes que los temas sociales, y todos sabemos de lo que estamos hablando. Hay muchos ejemplos. Y luego, pues lo mismo que le pasa a los ciudadanos, a los funcionarios tampoco tienen la actualización de la aplicación de las leyes, no controlan la jurisprudencia, con lo cual hay muchas veces que no es por mala fe, sino por desconocimiento, preguntamos a un funcionario sobre determinado derecho y nos dan una respuesta errónea, inadecuada. Y ¿Por es, qué? Pues porque no saben cómo actualmente se está aplicando la ley. Saben, a lo mejor, con suerte, cuál es la ley, pero no sabe cómo se está aplicando actualmente, porque hay jurisprudencia que la puede haber modificado la interpretación, ¿no? Y luego, en según qué escenarios, sobre todo en materias como la adaptación del puesto de trabajo y otras, pues hay una legislación muy enfocada a la gran empresa. Pero ¿qué ocurre? Que en España el 99% del tejido empresarial es de autónomos, microempresas, o sea, pymes y micropymes. Con lo cual, no se pueden aplicar tan bien estas leyes como cuando uno trabaja en una multinacional. Cuando uno trabaja en una multinacional, digamos que es más fácil proteger tus derechos en según qué materias que cuando trabajas en un bar, en el bar de la esquina, en un estanco o en cualquier pyme o micropyme. En los medios hay lo que nosotros denominamos infoxicación, es decir, hay muchísima información disponible, pero gran parte de esta información es muy tóxica para nuestros intereses. Es una información que o bien está sesgada, o bien está incompleta, o es directamente errónea, con lo cual nos va a hacer tomar decisiones basándonos en premisas falsas. Eh, con lo cual es muy complicado que podamos tomar el camino adecuado basándonos en la información que estamos leyendo, viendo, oyendo. Nos puede llevar a error.
¿no? Nos puede conducir al error. Y luego hay una presión mediática muy grande por parte de la administración hacia los medios de comunicación que vemos que abren los periódicos, las noticias, etcétera, etcétera, con que no hay dinero para las pensiones, que si la Seguridad Social ha tenido que pedir un crédito a Hacienda de no sé cuántos miles de millones para pagar la, la pensión, la paga extra, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, aunque no, aunque sea de forma indirecta, cala en todos los segmentos de la sociedad, incluidos los funcionarios y, por supuesto, incluidos los funcionarios de justicia, los jueces. De manera que si algunas veces están indecisos entre darnos o no un derecho que nos pueda pertenecer, a veces se inclina la balanza hacia el no por este mismo motivo, porque continuamente estamos sometidos a un bombardeo mediático en el que todo el mundo nos dice que no hay dinero. En los abogados pasa algo que no pasa en casi ninguna profesión, o en ninguna, vamos. Y es una falta de asesoramiento especializado. Al final, si tú tienes un cáncer, pues no vas a que te trate ni el médico de cabecera ni el traumatólogo, vas a que te trate el oncólogo. Sin embargo, en los abogados, pues vamos a que nos lleve el caso, el abogado que nos haya un caso de incapacidad permanente, nos lo lleva el abogado que nos ha llevado al divorcio, el que nos lleva los temas de empresa, mi primo, que es médico, que es abogado generalista y sabe, lleva de todo, ¿no? Y estos temas son muy de detalle. Entonces, los detalles al final hacen que se incline la balanza hacia un lado o hacia otro. Si no aplicamos la jurisprudencia última y adecuada a nuestro caso, pues podemos perder el caso por no haber tenido en cuenta ese detalle, por ejemplo. Y luego hay un dato muy común dentro de la profesión y son los cobros por adelantado. Es decir, antes de darte los buenos días, el abogado te pide una provisión de fondos para seguir adelante con tu caso. Con lo cual, si no tenemos muy claro y además no nos van a ofrecer ninguna garantía de éxito, eh, pues decimos, bueno, pues virgencita, que me quede como estoy, que por lo menos no pierdo dinero. Bueno, pues estos son las dos grandes barreras que tienen los ciudadanos a la hora de obtener sus derechos. Una es el desconocimiento, no sabemos exactamente si nos corresponde un derecho, lo hemos leído, lo hemos oído, nos han dicho, pero no tenemos claro del todo. Y el otro es, oye, si es que si para ir a la vía judicial tengo que pagar a alguien para que me defienda y no me garantiza que lo vaya a conseguir, pues casi que lo dejo, ¿no? Y eso se ve en los datos, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en incapacidad permanente, más del 70% de las denegaciones de solicitudes de la vía administrativa no siguen en la vía judicial. Obviamente, ahí hay un porcentaje alto de personas que están pidiendo una incapacidad permanente porque tienen un juanete, ¿vale? Lo que pasa que la administración nos mete a todos en el mismo saco, a los que nos corresponde y a los que no, y dice, bueno, pues ya me pedirá de verdad el que lo necesite y lo necesite en serio, de forma necesaria y objetivamente no pueda seguir trabajando. Les da igual que tengamos que hacer un sobreesfuerzo para seguir trabajando, porque ya te digo, ya os digo, hay muchísima gente que por desconocimiento o por no adelantar un pago no continúa con la vía judicial de sus solicitudes. Eh, y nos metemos en harina de lo que veníamos a hablar, ¿no? De la incapacidad permanente. La incapacidad permanente, para distinguirla de la discapacidad, que mucha gente la confunde, Hoy, tenemos que bueno, centrarnos en saber lo que mide. ayer estaba hablando de compañeros que se han jubilado en la policía, muy jóvenes. Algunos ¿Perdón? Por favor, cerrar el micro. Ah, eh, la incapacidad permanente, para saber exactamente cómo distinguir la discapacidad, nos tenemos que fijar en qué es lo que mide. Y lo que mide la incapacidad permanente, la incapacidad laboral permanente, es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra actividad laboral. Mientras que la discapacidad lo que mide es cómo afectan estas mismas secuelas y limitaciones en todos los aspectos de nuestra vida, ¿vale? En la sí, incapacidad permanente única y exclusivamente atendemos a los temas laborales y en la discapacidad
a todos los aspectos de la vida. En este sentido hay 4 tipos: la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Y bueno, pues brevemente os los describo, aunque dentro de todo esto hay muchísimas particularidades. Os voy a darlos a grandes rasgos lo que es, pues si nos podemos tirar 2 horas. La parcial es cuando estas secuelas y limitaciones nos impiden realizar al menos el 33% de las tareas principales de nuestro trabajo habitual. Y en este caso lo que nos corresponde no es una pensión, sino una indemnización. Aquí el Estado actúa como aseguradora, por así decirlo, y lo que nos corresponde son 24 mensualidades de las bases de cotización que nos pueden incluso pagar en un solo pago, si lo solicitamos, ¿vale? Podemos seguir trabajando en nuestro puesto de trabajo, adaptado o no, eso ya dependerá de la empresa, pero podemos seguir trabajando. Lo que pasa que, como se supone que vamos a ir, quizá vamos a ser un poco menos eficaces que un compañero que no tiene esas secuelas y limitaciones, pues el Estado actúa como aseguradora y nos indemniza, ¿vale? Esta cada vez es menos frecuente y cada vez se está limitando más a accidentes laborales frente a enfermedad común, ¿vale? El segundo grado es la total. La total es cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar todas las tareas principales de nuestro trabajo habitual. En este caso, lo que nos corresponde es el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años y es compatible con otra actividad laboral cuyas tareas principales no sean iguales o muy similares a aquellas por las que nos han concedido la pensión, ¿vale? Es decir, podemos compatibilizar pensión con nuevo empleo. Todo esto hay que hacerlo bien en la vía administrativa para que luego no nos la quiten, para que no nos revisen, no nos la quiten, pero se puede hacer. De hecho, con la última jurisprudencia se puede compatibilizar la total dentro de la misma empresa. La empresa tiene que demostrar que no puede adaptar tu puesto de trabajo para no mantener tu puesto de trabajo, ¿vale? Y si no estás trabajando a los 55 años, lo que te corresponde es el 75% de las bases reguladoras hasta la edad de jubilación, ¿vale? Esa es la total. La absoluta es cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Y aquí lo que nos corresponde es el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además está exento de retenciones, con lo cual cobramos un poquito más que trabajar. Y el cuarto grado, que es la gran invalidez, es cuando, además de correspondernos la absoluta, es decir, las secuelas y limitaciones nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo, necesitamos la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria. La interpretación de la ley que hace la Seguridad Social de esto último que acabo de decir es estar postrado en una cama. La realidad es que la ley no dice eso y tenemos mucha jurisprudencia al respecto que supone que no pudiendo realizar determinadas actividades o no durante todo el día, es decir, de forma temporal, nos correspondería una gran invalidez, ¿vale? Esto es importante porque en vuestro caso puede corresponderos una gran invalidez sin tener que estar postrados en la cama, ¿vale? Y aquí hay 3 preguntas que se contestan parecidas a las preguntas que se suelen hacer todos los pacientes cuando tienen discapacidad, etc., ¿no? La primera es si me tengo que conformar con lo que me dice la administración. Bueno, pues lo primero que hay que realizar, y yo os diría que incluso antes de hacer la solicitud, es hacer un estudio de viabilidad para saber qué es lo que me corresponde, ¿vale? Porque todas las enfermedades, todas las patologías inciden de una forma diferente en cada individuo. Entonces, no nos guiemos por lo que le ha pasado a mi compañero de la asociación o lo que he leído en internet que me corresponde por tener cada SIL, porque no es cierto. La legislación española es de secuelas y limitaciones, no de diagnósticos. Y nos solemos guiar por el diagnóstico. El diagnóstico, bueno, te puede dar una pauta, pero realmente no sirve para que te concedan ningún tipo de incapacidad permanente, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es un estudio de viabilidad para saber si lo que te corresponde es una parcial, una total, una absoluta o una gran invalidez.
A partir de ahí, oye, si lo que me están diciendo que me ofrecen es distinto a lo que me corresponde, pues habrá que pelear hasta el final, ¿no? Hasta llevarlo a vía judicial, al Supremo y al Constitucional, si hace falta. Eh, ¿Puedo solicitar revisión? Sí, siempre que haya agravamiento suficiente o concurran nuevas patologías, podemos solicitar una revisión. Por ejemplo, si tenemos una absoluta y concurra una nueva patología o tenemos agravamiento de la anterior, pues podemos solicitar una revisión para que nos concedan un grado superior. Y la última, si me la pueden revisar. Bueno, pues la Administración se reserva el derecho de revisar cualquier tipo de pensión por incapacidad permanente, incluso aquellas que se han concedido por sentencia firme. O sea que siempre que ellos detecten cualquier tipo de mejoría, ¿Y qué es sin y, avión? y eso no significa que estéis mejor, sino que lo detecten por alguna interpretación subjetiva que puedan hacer de algún informe, pueden llamaros a revisar. Entonces, mucho ojo a partir de tener una incapacidad permanente, porque lo que digan los informes públicos a partir de entonces es lo que puede determinar que os llamen a revisión. ¿Vale? En cuanto a los informes médicos, que es una de las cosas más importantes, la documental que aportamos, es fundamental a la hora de obtener cualquier prestación y más en concreto la incapacidad permanente y bueno, también para la discapacidad aplica igual, exactamente igual. Partimos de la base, y yo eso es lo que creo, que el 99% de los médicos quieren ayudar a sus pacientes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que los informes en general son muy técnicos, están diseñados para el seguimiento clínico del paciente, no están enfocados a la obtención ni de incapacidad permanente, ni de discapacidad, ni nada por el estilo. Con lo cual, eh, cuando nosotros vamos a nuestro especialista o al de cabecera y le decimos, hazme un informe para obtener una incapacidad permanente, es como si le hablaras en chino, porque la formación académica que ellos han recibido está enfocada a eso, al seguimiento clínico del paciente, no a la obtención de incapacidad. Dentro de los 6 años y el MIR, etcétera, de que reciben como formación los médicos, le dedican a estos apartados media mañana, con lo cual no tienen ni idea de lo que estamos hablando, salvo que hayan visto muchos casos o se hayan formado por su cuenta, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que hay que hacer con los informes? Hacer un traje a medida de cada uno en función de la situación del paciente y muchas veces no hace falta cambiar gran cosa del informe. Con tocar una frase, una palabra, a veces, introducir una pequeña frase, es suficiente. Por eso muchas veces no nos modifican los informes, porque le pedimos, dame un informe para incapacidad permanente. Y le suena chino. Es que de verdad que no, no es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo. No saben si le estás pidiendo un algoritmo neperiano de... No tienen ni idea. O sea, es como si estuviese hablando de álgebra. Entonces, no es que no quieran ayudaros, es que aparte de que tienen mucho trabajo, mucha presión, sobre todo en la pública, con estos temas, pues es que les suena chino, salvo excepciones, obviamente. Entonces, lo mejor en estos casos es revisar qué informes tenéis, ver qué es lo que hay que tocar, porque muchas veces es tocar muy poquitas cosas de la forma, no del fondo, y eso no les molesta. Si tú le llegas a tu médico especialista y le dices, oye, mira, donde pone aquí al tratamiento responde favorablemente, a lo mejor hay que añadir, imagínate, me alimento, de forma eventual. Pues, por ejemplo, podría ser el caso. Algo que técnicamente para su seguimiento clínico no le afecta, pero que a nivel jurídico puede ser muy importante, porque la argumentación jurídica que tienes que hacer se tiene que basar en los informes médicos. Incluso el perito médico, si tenemos que ir a juicio y llevar un perito médico que haga la traducción médico-jurídica de los informes, se tiene que basar en lo que pongan los informes. Con lo cual, si no puede reinterpretar, tiene que basarse en los informes. Con lo cual, hay que veces que solamente hay que tocar muy poquito de la forma. Y con eso nos es suficiente. Obviamente, cuanto más fielmente reflejen las secuelas y limitaciones, pues mejor. O sea, si vuestros médicos son capaces de
digamos, trabajar al dictado de lo que le pedís con secuelas y limitaciones de vuestro día a día, pues eso es una gozada, pero es que eso es un poco un unicornio. Entonces, es mejor darles poquitos inputs. Oye, de este informe, quítame esta palabra, porfa, o añádeme esta otra, o para que no se sientan tampoco invadidos en sus parcelas. Y para que tampoco les hagamos trabajar demasiado, claro. Y luego, pues eso, nosotros hemos hecho varios seminarios ya de formación para médicos y esto nos lo agradecen mucho, porque es verdad que yo sinceramente creo, aunque hay excepciones obviamente, que los médicos quieren ayudar a sus pacientes, sobre todo los reales, lo que decíamos antes. Antes decíamos que hay gente que va a solicitar una incapacidad permanente con un juanete y claro, la administración nos mete a todos en ese mismo saco y dice, es que cada vez que se me sienta aquí alguien a pedirme una incapacidad permanente me está mintiendo o exagerando, con lo cual no me lo creo. Si en los informes está claramente expresado lo que nos pasa y evitamos ambigüedades, palabras que se puedan reinterpretar, etcétera, eso nos va a ayudar muchísimo. Obviamente, estamos hablando de los informes médicos. Habría que hablar también de los tribunales médicos, porque hay que formarse también para un tribunal médico. Entre otras cosas, porque vamos al tribunal médico y pensamos que se nos van a sentar ahí 12 magistrados del Supremo a evaluar nuestra patología y realmente va a ser un médico que ha optado a la plaza a través de una oposición que normalmente no han hecho clínica y que sabe bastante menos que vosotros de vuestra patología, con lo cual no hay que tenerle ese miedo. Pero es verdad que vamos con ese miedo, ese respeto a cómo lo han llamado tribunal médico y nos ponemos nerviosos. Entonces nos ponemos nerviosos y normalmente hablamos de más, caemos en preguntas trampas que nos van a hacer en función, porque hay muchas, o sea, yo os podría decir algunos ejemplos, pero es que hay muchas, dependiendo de cada casuística, puede ser una u otra. Pues, temas como adaptación del puesto de trabajo, eh, como el ejercicio físico que realizas, como si has venido solo aquí o no. Es decir, dependiendo de la patología, te pueden hacer una serie de preguntas u otras y como vamos sin formarnos y además nerviosos, pues solemos meter la pata. Entonces, tanto los informes como los tribunales médicos son muy importantes a la hora de que todo eso no nos lastre en la vía judicial, porque de todo lo que vayamos a hacer en la vía administrativa va a quedar un rastro en la vía judicial. Y además los jueces le otorgan veracidad a los funcionarios, con lo cual, si tú le has dicho algo a un funcionario o hay un informe que has metido que deja una rendija abierta, pues el funcionario, aparte de que mienten como bellacos a veces, se lo inventan. Ayer estuvimos en un juicio y el abogado de la Seguridad Social se inventó con toda su cara dura que, que la paciente había transmitido correctamente, sin ningún tipo de atasco, sin ningún tipo de problema, todas las patologías, secuelas y limitaciones que tenía en el tribunal médico, cuando no había habido tribunal médico, habían resuelto por informes. O sea, que es que ni se había leído bien el caso o directamente mintió. Pues bueno, todas estas cosas que ya no las sabemos, hay que anticiparte y explicárselo al juez, porque normalmente no tienes turno de réplica. Pero bueno, es lo que normalmente hay que hacer para preparar bien un juicio, cuidar todos estos detalles, no el juicio que tiene que venir precedido de una buena preparación, que para nosotros es la base angular de la vía administrativa. La vía administrativa es lo que hace que el juicio sea más o menos viable, ¿vale? Y luego, pues en cómo defender los derechos, pues lo que tenemos que hacer es analizar la viabilidad, es decir, yo creo, he leído, he visto, me han dicho que me corresponde una gran invalidez. Bueno, pues vamos a verlo. A ver, con informes muchas veces no corresponde, pero luego cuando el paciente nos cuenta su día a día, decimos, bueno, el problema no son los informes, el problema es que están
o sea, no es la patología, sino que están mal informados. Los informes están mal redactados. Entonces, sí que puede ser que te corresponda, pero hay que construir el caso, hay que hacer el caso viable. Como os decía antes, pues a lo mejor quitando una palabra de un informe. No hay que meter todos los informes, que eso es algo a lo que tendemos generalmente a hacer. Y luego hay una cosa que es importantísima, ejercer todas las vías extrajudiciales administrativas que correspondan sin meter la pata, que es lo que os decía antes, tanto con documental como con tribunal médico en este caso. Si meter la pata en alguna de ellas nos deja rastro, nos va a dejar rastro que luego es más difícil de levantar en la vía judicial. Se puede hacer, pero a veces no. Depende de la metedura de pata que hayamos cometido. Y en caso de no prosperar la vía extrajudicial o administrativa, pues agotar la vía judicial. Si hemos determinado que un caso es viable, pues hay que ir a la vía judicial. Primera instancia, TSJ, Supremo, Constitucional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y fíjate que aquí es cuando me reitero en los datos que la administración nos mete a todos en el mismo saco y deniega casi por sistema, cuando vemos que muchísimos casos que nos deniegan en la vía administrativa los ganamos en la vía judicial. Si no fuera por esto que os estoy diciendo, ganaríamos los mismos, es decir, no ganaríamos en la vía judicial, ¿no? Es de cajón de madera de pino, que decía un profesor mío que tuve. Con lo cual, nos da la razón en el sentido de que la administración ha establecido este filtro perverso de que, bueno, me reclamará aquel que realmente lo necesito y el resto que siga trabajando y cotizando. Y luego, bueno, pues no sé si creo que lo hablamos en el vídeo que os grabé, pero bueno, somos a nivel, esto ya es estadístico y objetivo, no me voy a poner medallas, pero esto es un dato objetivo. Somos el despacho número 1 especializado en el mundo de la discapacidad y las enfermedades graves. Llevamos al cabo del año cerca de 20.000 expedientes, con lo cual a nivel volumétrico, pues ese dato está ahí encima de la mesa y por lo tanto lo puedo decir de forma objetiva. Luego también somos buenos, pero eso ya sí que podría ser algo subjetivo. Y luego un dato que también es objetivo es que tenemos un modelo único a éxito, es decir, solo cobramos y ganamos. Con lo cual, la parte inicial que os decía de que los estudios de viabilidad son una parte crítica, fundamental de nuestro modelo, es que nuestro modelo nos obliga a ser muy rigurosos en esos estudios de viabilidad. Por lo cual, si un caso no es viable, a veces no va a ser viable nunca y otras veces podemos hacerlo viable, muchas veces. De hecho, hay algunos clientes que se desesperan un poquito con nosotros porque somos un poquito pejigueras en cuanto, oye, este informe, por favor, pide que te lo cambien así, o este asado, o mira, necesito esto de esta manera. ¿Por qué? Porque es que si no, vamos muy de la mano. Si no ganáis vosotros, no ganamos nosotros. Con lo cual, tenemos que ser muy rigurosos, muy transparentes y bueno, pues si un caso es viable, y si no lo es, pues lo vamos a decir, oye, no te pegues contra la pared porque hagas lo que hagas, hoy en día no va a ser viable tu caso y entonces no te frustres. Con otros, además, abogados vas a perder dinero, con nosotros por lo menos no perderías, pero, y ojo, que digamos que es viable no significa que vayamos a ganar el 100% de los casos. Sí, por encima del 90%, pero no el 100% porque la justicia no es matemática pura, no son 2 más 2 son 4, como sabéis, es de las cosas más injustas que hay, pero bueno, sí que partir de una base o de dos premisas buenas. Una, que si por lo menos no vais a invertir nada, salvo tiempo, en iniciar un procedimiento que sea viable. Y segundo, pues bueno, pues que esa honestidad que nos obliga a trabajar de esta manera, es decir, no podemos hacerlo de otra manera, por matemática pura, por antieconomía o por economía. O sea, no podemos seguir adelante con casos que no sean viables, por pura lógica. Trabajamos con más de 1.100 asociaciones ya, pues, muchas muy grandes, otras más pequeñas. Y bueno, pues llevamos más de 15 años en el sector, con lo cual algo
algo de bien debemos estar haciendo. ¿El acuerdo con vosotros? Pues muy sencillo. Hacemos un estudio de viabilidad gratuito de cada caso que nos hagáis llegar. Os vamos a decir si sí o si no, o si sí, pero condicionado a, con lo cual ahí tendréis vosotros, condicionado a, me refiero a, oye, necesitamos informes de esta y esta materia, o que digan tal, y pues bueno. Honorarios a éxito, solo cobramos si ganamos los casos, y unas tarifas reducidas con respecto a la gente que viene de forma particular a nosotros, que nos llegan muchos clientes de forma particular a través de Google, de redes sociales, etcétera, y vosotros pues pagáis menos que los que nos vienen de forma particular. Vuestros socios pagan menos que los clientes particulares. Y por último, Fidelities es la cabecera del grupo, es el despacho enfocado a la actividad sociolaboral, seguridad social, discapacidad, etcétera. Pero luego tenemos otros 4 despachos dentro del grupo con el que os vamos a atender con el mismo formato, es decir, Reclama Todo, os vamos a llevar todos los temas civiles, reclamaciones aseguradoras, accidentes de tráfico, accidentes de la vía pública, reclamaciones bancarias, etcétera. Presunto inocente es el penal, cualquier tema penal que pueda surgir, una estafa, un robo, unas lesiones, una difamación, etcétera, pues llevamos el presunto inocente. Derechos del trabajo es el despacho laboral puro del grupo, pues despidos, adaptaciones de puesto de trabajo, reclamaciones de cantidades, etcétera, etcétera. Y ley de segunda oportunidad, que es el mercantil y concursal del grupo para pues, todos los temas de este sentido. Ley de segunda oportunidad, contratos mercantiles, etcétera. Y todos con el mismo modelo que hemos dicho antes, es decir, no cobramos si no ganamos y hacemos un estudio de viabilidad para deciros, oye, el derecho que me estás pidiendo, ¿es viable o no es viable? Y si es viable, pues vamos a por ello. ¿Vale? Pues yo me callo a partir de ahora y me hacéis preguntas y me... bueno, vosotros ya decidiréis si las consultas no las hacen directamente vuestros socios, identificándose como tal en nuestro call center, o si nos las deriváis vosotros directamente a través de la asociación y nosotros le llamamos en menos de 24 horas para contactar y que nos cuenten. Con que nos mandéis un email diciéndonos, oye, fulanito de la asociación tiene un problema de incapacidad o de discapacidad o de accesibilidad en su comunidad de propietarios o de lo que sea, y su teléfono es tal y su email tal. Y nosotros les contactamos. O bien, cada socio que nos llame y se identifique como socio de cada sitio.